Hola, Andrea Velasco, tenía cita ortodoncia, listo. Bueno, vamos a cerrar este. Bueno, entonces, como siempre lo he venido haciendo, entonces vamos a explicar el uso de la función sí cuando se utiliza la i y cuando se utiliza la o mediante ejemplos, que es la única manera de poder entender el manejo de estas funciones. Bueno, entonces, les decía que la función sí puede ir combinada con dos funciones. Una que es la función i, ¿sí? La función i. La función y la función lógica o, ¿sí? Y que todas dos tenían la misma estructura. Ojo, es o. No vayan a confundirse como hace la mayoría de los aprendices que confunden esa o y a veces le ponen es el cero y les queda mal interpretada la función cuando la utilizan, sobre todo cuando la utilizan anidada. Entonces les decía, la función y la función o, ¿qué le va a permitir a la función sí? Entonces, el manejo de más condiciones en cada vez que se anide la función. ¿Sí? Entonces, recordar que cuando utilizamos la función sí solita, así estuviera anidada, por cada sí, siempre íbamos a tener una sola condición que aplicar. Recuerda los ejercicios de sueldo, de estatura, de edad, ¿sí? Entonces, todos esos ejercicios fueron utilizados bajo una sola condición por cada sí que estábamos anidando. Ahora, con el uso de la función y la función o, por cada sí anidado que tengamos, podemos establecer varias condiciones dentro del parámetro de la prueba lógica, que es donde van las condiciones, ¿sí? Entonces podemos tener más de dos condiciones que cumplir con el uso de estas dos funciones. También indicamos que la función y la función o son dos funciones matemáticas que lo que me indican son dos temas muy particulares de la aritmética, lo que es la conjunción y la disyunción. La i o la y nos representa la conjunción, donde todas las condiciones que están dentro, ¿sí? Todas las condiciones que están dentro, todas se deben cumplir. Entonces, si dentro del paréntesis de la función y tenemos una, dos, tres, cuatro, o las condiciones que sean, porque así lo indican los puntos suspensivos, pueden ir más condiciones, todas se deben cumplir, todas. Y cuando utilizamos la función o dentro de un sí, todas las condiciones que estén dentro de la función o, todas, solamente con una que se cumpla, ojo, yo puedo tener dos, tres, cuatro condiciones, con solo una que se cumpla me realiza una acción, ¿sí? Es decir, realiza una tarea o puede ejecutar una fórmula o me puede mostrar un texto. ¿Sí? Dependiendo de que solamente se cumpla una de las tantas condiciones que se puedan poner en el O. Entonces, esa es la diferencia entre y O. Y, todas se cumplen. O, con una sola que se cumpla, entonces debe ejecutar la tarea específica. Bueno, recordemos también cómo es la estructura que se maneja cuando uno utiliza la función cianidad con y o no. Entonces, esta es la sintaxis o la estructura que se debe utilizar. Pues miren la forma como se utiliza el sí con y o el sí con el o.
Miren lo que les decía, la función sí no pierde su estructura. Siempre van a pedir los tres parámetros. ¿Recuerdan cuáles son los parámetros de la función sí? Prueba lógica, valor sí verdadero cuando la prueba lógica o la condición se cumple, valor sí falso cuando la prueba lógica o condición no se cumple. ¿Sí? Entonces, la función sí no pierde la estructura. Lo único que se hace, digamos, es como aumentar el número de las condiciones dentro del campo de la prueba lógica, porque acá tenemos, miren, cuando se cumple y cuando no se cumple. Esto tanto para Y como para O. ¿Listo? Entonces ya sabiendo cómo estructurar, ¿sí?, la función, entonces vamos a verla en su uso. Entonces vamos a especificar, digamos, un rango numérico. Vamos a especificar un rango numérico. Esperen, yo cuadro esto aquí. Listo. Entonces, digamos que vamos a especificar un rango de salarios. Entonces, por decir algo, eh, perdón, un rango entre 4 millones y 4 millones 500. Ahora otro entre 3.500 y 399. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Bueno, entonces digamos que tenemos esa tabla de condiciones de acuerdo a diferentes rangos en este caso, rangos de salario. Pongámoslo así, de esta forma. Salario.
Entonces, las condiciones son las siguientes. Si tenemos un salario en el rango entre 4 millones y 4 millones 500, ¿sí? Cuando se cumpla esa condición, entonces el salario lo va a multiplicar por el 2%. ¿Sí? Si el salario está entre 3.500 y 3.999.000, le aplica el 3%. Si está en el rango entre 3 millones y 3.499.000, le aplica el 4%. Así sucesivamente, con cada salario le aplica un porcentaje hasta llegar al no cumple. Entonces, cuando no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, entonces al salario lo debe multiplicar por el 8%. ¿Sí? Entonces, ese cuadro es el que vamos a darle solución utilizando el uso de la función sí, pero vamos a interpretarlo ahora sí con el uso de la función. Entonces, para este caso, si ya se dieron cuenta, vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones anidadas. Y recuerdan que el sí cuando está anidado, no importa si tenga el y o el o, ¿sí? Siempre debe tener la última parte como no cumple, ¿sí? Solamente tiene un no cumple. No se cumple ninguna de las condiciones, entonces también debe hacer algo. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarlo acá en el ejercicio. Digamos que a este vamos a ponerle solución. Vamos a darle una solución a la función sí con y. ¿Sí? Te recuerdan lo que les decía la semana pasada, ¿sí? Cuando tenemos un sí anidado y tenemos varias condiciones, siempre es importante seguir el orden de las condiciones. Repito, ¿sí? Punto clave, seguir el orden de las condiciones, tal cual nos las esté mostrando. Recuerden los ejercicios que hicimos. Entonces, vamos a aplicar ahora sí la función. Sí, abro, abro la función sí, abro el i, porque aquí tengo que usar el i, abro el i. Ahora sí, ¿cómo especificamos este primer rango, esta primera condición? El rango entre 4 millones y 4 millones 500. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos establecer es que todos los números que están aquí a la izquierda, 4 millones, 3 500, 3, 2 500, 2 y 1 500, todos estos números de la izquierda hacen parte del rango inferior. ¿Sí? Ojo, hacen parte del rango inferior. ¿Sí? De este rango que tenemos aquí. Es el rango inferior. Y todos los números que están a la derecha del rango es el rango superior. El rango superior. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, que es muy importante tener en cuenta el rango inferior y el rango superior. Voy a insertar una fila para explicar otra cosita. Bueno, ahora, todos los números que están sobre el rango inferior, cuando los evaluemos acá en la función sí, todos llevan el signo mayor igual. ¿Sí? Ojo, todos estos números que están en el rango inferior, cuando evaluemos la función, dentro de las condiciones, todas deben llevar el operador mayor igual. Y todos los que estén en el rango superior, todos deben llevar el signo menor igual. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos algo clave para el desarrollo del ejercicio. De rango inferior lleva el signo mayor igual y rango superior lleva el signo menor igual. Entonces ya lo explicamos acá. Ahora sí, ¿por qué? Entonces ya teniendo claro eso, entonces veamos ahora sí el uso de la función. Sí, y abro paréntesis, abro la i.
especifico el primer rango, ¿sí? Entonces, el rango va, en el rango inferior va de 4 millones, ¿sí? De 4 millones. Entonces, este salario va a ser mayor o igual, miren el signo del rango inferior, mayor o igual a 4 millones. Listo, ya especifiqué el primer rango. Ahora, para el segundo hago exactamente lo mismo. Entonces, este mismo salario, pero ahora menor o igual a 4 millones 500. Listo, miren, ya especifiqué mi primer rango de condiciones, que los números deben ir entre 4 millones y 4 millones 500, y esta es la forma de expresar ese rango. Listo, como ya terminé las dos condiciones, cierro el paréntesis, pero aquí estoy cerrando el paréntesis de la Y. Ojo, aquí cierro el paréntesis de la Y, no del sí. El sí debe seguir abierto, ustedes lo saben. Todos los sí se cierran al final. Entonces, lo único que estamos cerrando es las condiciones del Y. Listo, ahora sí, punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si las condiciones dentro del Y se cumplen? Entonces, acá me lo indica, que el salario, o sea, este nuevamente, lo va a multiplicar por el 2%. ¿Listo? Entonces, lo multiplicamos por el 2%. Y salimos de la primera de las condiciones. Punto y coma. Entonces, ¿qué me viene? Me viene la parte del valor sí falso. Y ustedes recuerdan que cuando tenemos varias condiciones, todos los sí anidados van en la parte del parámetro falso, es decir, en el valor sí falso. Entonces, ¿qué me viene? Entonces, miren que me llega otra condición, la 2, pero ya sabemos que cuando llega otra condición, viene un nuevo sí. Sí, pero en este caso un sí con una Y. ¿Por qué? Porque vamos a especificar un nuevo rango de números. Entonces, y otra vez, salario mayor o igual, pero ahora 3.500.000, punto y coma, salario, pero ahora menor o igual a 3.999.000. Cierro el Y, punto y coma. ¿Qué pasa si me cumple la condición del rango? Entonces al salario, o sea, este nuevamente, lo multiplica por el 3%. Punto y coma. Listo, salimos de la segunda, vamos a la tercera. Entonces ya sabemos que viene un nuevo sí y un nuevo y para establecer el rango de condiciones de la tercera. Entonces, nuevamente, salario mayor o igual ahora a 3 millones, punto y coma, salario menor o igual a 3.499.000. Cierro, punto y coma, salario, lo multiplico ahora por el 4%. Punto y coma. Salgo de la tercera, voy a la cuarta. Ustedes ya saben, un nuevo sí con I. Instructor, Dime, ahí donde dice B34, se equivocó porque tiene que ponerle el porque el 4 también está rojo. ay, sí. Muchas gracias. Bien, bien. Eso significa que están desperticos. Muy bien. Listo. Bueno, entonces sigamos. Entonces vamos por la cuarta. Entonces vienen dos nuevas condiciones dentro del Y. Salario mayor o igual ahora a 2 millones, 2.500.000, punto y coma, y salario menor o igual a 2.999.000. Cierro el Y, punto y coma, y el salario, cuando se cumple ese rango, se va a multiplicar por el 5%. Punto y coma, viene un nuevo rango de condiciones, viene otro sí con otra Y.
Entonces vamos para la quinta. Salario mayor o igual a 2 millones. Salario menor o igual a 2.499.000. Cierro, punto y coma, y a ese salario, cuando se cumple ese rango, lo va a multiplicar por el 6%. Punto y coma, vamos para la sexta. Viene otro sí con otro y. Y nuevamente salario ahora mayor o igual a 1.500.000. Y el salario menor o igual a 1.999.000 para que nos coja el rango. Punto y coma, y a ese salario lo multiplico por el 7%. Punto y coma. No hay más condiciones de rango. Entonces miren que ya me viene el no cumple. Entonces no va un nuevo sí con y, sino que simplemente, como no cumple, entonces simplemente al salario lo multiplica por el 8%. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué es lo que me falta? Cerrar todos los sí que anidé. Entonces, ¿cuántas condiciones tengo de sí anidados? Entonces fueron 6. Entonces cierro 6 paréntesis. 4, 5 y 6. Y enter. Y miren que ya obtengo la solución para esa columna. Entonces, de acuerdo donde se encuentre cada salario en cada uno de estos rangos, entonces le va a aplicar el porcentaje, eh, el porcentaje deseado. ¿Sí? Entonces, 975, ¿en qué rango está? Está en el rango del no cumple, es decir, que a este salario tuvo que haberle aplicado el 8%. Veamos si es verdad. Entonces, igual 975 por el 8%. Entonces, efectivamente, me quedó bien configurada la función. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al salario, dependiendo en qué rango se encuentre, entonces le aplica un determinado porcentaje. Entonces, ahora sí, lo copiamos a las demás celdas. Entonces, y ahí obtenemos cada uno de los valores de acuerdo al salario. Entonces, si se fijaron bien, no hice más que otra cosa que seguir la secuencia de las condiciones, tal como lo hice en la clase pasada cuando utilizamos el sí normalito y el sí anidado normal. ¿Ya? Cuando se utiliza el y, es exactamente lo mismo, ¿sí? Solo lo único que se aumenta es el y las condiciones que vayan dentro del y o del o, ¿ya? Entonces, lo demás es exactamente igual. Condición cuando no cumple hace algo, cuando cumple hace algo, otra cosa, ¿sí? Entonces, miren que la función nunca perdió su estructura y que al final, cuando la función es anidada, siempre tiene un valor de no cumple. Es decir, que no se cumple ninguna de las condiciones, pero también debe hacer algo. Entonces, por eso, esta última parte, entonces miren que aquí ya termina. Entonces, es en la única parte donde no va ningún cianidado, él no cumple. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta eh, la última de las condiciones. Listo. Entonces, ¿hay alguna pregunta, duda respecto al uso del sí con y? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, entonces planteemos el siguiente ejemplo, pero ahora con el uso de la función o, el sí con el o. Vamos a plantear una columna tipo para indicar el uso de la función. Pero establezcamos las condiciones que se van a tener en cuenta para el uso del sí con el o. Entonces veamos, primera condición.
Pongámosla más abajito. Primera de las condiciones. Entonces, si tenemos los siguientes animales, entonces por decir algo, paloma o águila o paloma, águila o halcón, si encontramos que cualquiera de esos animales, entonces que me indique qué tipo de animal es. Entonces vamos a indicarle que es un ave. ¿Sí? Segundo, si encontramos caballo o vaca o cabra, entonces que me indique que es un herbívoro. No, creo que es con B pequeña y B, algo así creo que es. Herbívoro. Tercera. Tenemos, por decir algo, gato o perro o pato. Entonces que me indique que estos son animales domésticos. Herbívoro se escribe primero B y luego B con tilde en la I. Primero, al contrario, ¿no? Sí, señor. Bueno, gracias por la aclaración ahí. Listo, entonces, tercera de las condiciones, si es gato o perro o pato, entonces que me indique que el tipo es animal doméstico. Y cuando no se cumple, es simplemente que me indique cuando no se cumple, que indique que es un acuático. Listo, miren, entonces ahí tenemos el ejemplo para establecer el uso de la función sí con no con tres condiciones, ¿sí? Que cuando encuentre que sea paloma o que sea águila o que sea halcón, que sea un ave, caballo o vaca o cabra, un herbívoro, gato o perro o pato, un doméstico, y cuando no sea ninguno de esos rangos, entonces simplemente que ponga que es un animal tipo acuático. Entonces veamos cómo ordenamos o estructuramos la función si cuando se utiliza el y o el o. Entonces, igual, si o. Recuerden, es o, no cero, o. Entonces empezamos. Entonces, si el animal, o sea, esta, o sea, de 3 es igual, en este caso, como es un texto, recuerden que debe ir entre comillas. Entonces, si D3 es igual a paloma, punto y coma. Nuevamente, D3 igual a qué? A águila. Y punto y coma, D3 igual a halcón. Cierro comillas y cierro el O. Punto y coma. ¿Listo? Pues miren, tres condiciones establecidas dentro del O. ¿Sí? Tres condiciones establecidas dentro del O. Ahora, ¿qué pasa si cumplen cualquiera de las opciones que están dentro del O?
Entonces, que me indique que es un ave. Punto y coma, ¿sí? Ya se acaba la condición, entonces me viene la otra, entonces ya saben, un nuevo sí con un nuevo o, para establecer las condiciones de la segunda. Entonces, nuevamente, de D3, que es animal, ahora igual a caballo, punto y coma, D3, igual a vaca, punto y coma, D3, igual a cabra, punto y coma. Termino las condiciones, cierro el O, punto y coma. Ahora sí, si se cumple cualquiera de las tres, entonces que me indique que es un herbívoro. Cierro comillas, punto y coma. Terminé el segundo rango de condiciones, me viene el tercero, entonces vuelve y juega un nuevo sí con un nuevo o. Y establezco las condiciones, entonces D3 ahora es igual a gato, punto y coma, D3 igual a perro, punto y coma, D3 igual a pato. Cierro el O, punto y coma. Si se cumple cualquiera de las tres del O, pues es que me diga que es un animal doméstico. Cierro comillas, punto y coma. No hay más condiciones, entonces me viene el no cumple, es decir, que no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores. Entonces simplemente que me indique que es un acuático. Acuático. Entonces cierro comillas y ahora sí cierro los sí que abrí. Entonces fueron tres condiciones, cierro tres sí. Y enter. Y veamos. ¿Qué me da? Me da ave. Entonces, paloma está catalogado en el rango de aves. Sí, ahí lo tenemos. ¿Quién se conectó? Que entre. ¿Sí? Correcto. Entonces vamos bajando, bajemos la función para ver si me indica lo correcto. Entonces, caballo efectivamente es un herbívoro, gato es un doméstico, águila es un ave y así sucesivamente. Miren, delfín, la parte del no cumple, delfín es un acuático, es correcto, ballena es un acuático, tiburón un acuático, vuelvo y repite acá, correcto. Entonces, sí me quedaron establecidas cada una de las condiciones de acuerdo a los animales, ¿sí? Entonces, miren la forma, cómo se estructura la función sí cuando se utiliza con un y o cuando se utiliza con un no. Te recuerden, lo único que hace el y el o es aumentar el número de condiciones en cada sí que esté anidado, ¿sí? Repito, la función y la función o, lo único, para lo único que nos sirve es para aumentar el número de condiciones dentro de cada sí que tengamos anidado. O inclusive en un sí normal también podemos utilizarlo. ¿Sí? Entonces, acá en solución, el ejemplo numérico, miren que dentro del y se utilizaron dos condiciones para establecer el rango de números. Y acá en el tipo de animales, dentro del O se establecieron tres condiciones para indicar el tipo de animal, que es como tenemos aquí representado de esa manera. ¿Listo? Entonces, de esa forma, utilizamos el uso de esas dos funciones. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, señor. Bueno, ¿está tan claro? Listo, muchachos. Bueno, ahora veamos. Eh, Esta es la parte de la función reina, de las funciones lógicas, ya saben que es la función sí. Entonces,
la utilizamos básica, normal, anidada y utilizada con otras dos funciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí termina el uso de la función sí, cuando la estemos utilizando en cualquier procedimiento matemático o que estemos calculando dentro de la hoja de Excel. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos establecer condiciones para obtener diferentes tipos de resultados, como es el caso en todos los ejemplos que vimos con el uso de esta función. Pero también existen otras funciones lógicas que podemos utilizar, ¿sí? Sobre todo para hacer análisis de datos, ¿sí? Que son cuatro funcioncitas más para ya para terminar el uso de, de estas funciones. Entonces, para ello vamos a utilizar esta columna de salario. Vamos a utilizarla ahí. Voy a generar una nueva columna empleado. A ver, voy a poner diferentes nombres. Y vamos a insertar una columna de género. Listo, entonces supongamos que tenemos ese listado de los datos de un empleado. ¿Cómo son
su nombre, su género, su salario y el barrio donde vive. Entonces, además del uso de la función sí, tenemos otras funciones lógicas, que son la función lógica contar, punto sí, sumar, punto sí, contar, punto sí, punto conjunto, y sumar, punto sí, punto conjunto. ¿Sí? Entonces, estas son las nuevas funciones lógicas que tiene Excel para aplicar en diferentes tipos de situaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en algún momento nuestro jefe, digamos, nos pida, vea, necesito saber cuántos empleados, por decir algo, son de extracto número 2, ¿sí? Entonces, eso no podríamos hacerlo con la función sí, pero sí con el uso de una de estas, ¿sí? Entonces, estas funciones no van anidadas, entonces simplemente las aplicamos y nos muestra el resultado. Entonces, de acuerdo a las condiciones. Entonces, por ejemplo, la función contar.sí tiene esta estructura. Y luego el criterio. Rango y criterio. Entonces, eso es lo que me pide la función contar.sí. ¿Y qué hace la función? Cuenta, ¿sí? Cuenta, numera, ¿sí? Numera de acuerdo al criterio seleccionado, ¿sí? Entonces me muestra ese resultado. Entonces cuenta las veces, ¿sí? Que se repita, digamos, en este caso, un extracto de acuerdo al criterio elegido. Entonces, por decir algo, digamos, empleados, si a mí me piden sacar los empleados, no, perdón, ¿cuántos empleados viven en el barrio, por decir algo, Esmeralda? ¿Sí? ¿Cuántos empleados viven en el barrio La Esmeralda? Vamos a ponerlo por aquí abajito para que se vea todo. ¿Sí? ¿Cuántos empleados viven en el barrio La Esmeralda? ¿Sí? Entonces, para dar solución a esa pregunta, utilizo la función contar.sí, ¿sí? Que me permite establecer un criterio para contarlo de acuerdo a un rango de celda. Entonces, veamos. Igual, ¿cómo la utilizaríamos? Igual, contar. Miren que ahí la tenemos, contar.sí. Entonces, lo primero que me pide es el rango, que era el que le indicaba acá. ¿Cuál rango? El rango de celdas, ¿sí? De lo que yo voy a contar. Entonces, en este caso, me están pidiendo un barrio, entonces selecciono la columna de barrio. Entonces, escojo la columna sin el título completa y establezco el rango. Entonces, miren que el rango de barrio es desde D2 hasta D22, que es el primer parámetro que me pide. Listo, ya escogimos la columna de barrio. Pero ¿qué me están pidiendo contar? Los que viven en la Esmeralda. Entonces, entre comillas, le indico el barrio que voy a contar. Es Esmeralda. Cierro comillas y cierro la función. ¿Sí? Entonces, repito, la pregunta que me indican, ¿cuántos empleados viven en el barrio La Esmeralda? ¿Sí? Entonces, observen que ahí podemos tener dos columnas inmiscuidas en el conteo. ¿Sí? Entonces, algunos dirán, ¿y qué pasa con, como que aquí está diciendo que empleados? ¿Sí? Pero no me está indicando quién, ¿sí? Es decir, en este caso, la columna empleados no la utilizo. Pero lo que sí me están especificando es el nombre del barrio que yo debo contar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por eso seleccionamos la columna de barrio, que es el rango especificado. Y luego ya especificamos el criterio mediante comillas, ¿sí? Que es Esmeralda. Ojo, aquí algo muy importante, ¿sí? Si acá
en la columna o en el rango de celdas, ¿sí? Yo tengo, por decir algo, si Esmeralda hubiera tenido tilde en una de las A, ¿sí? Si acá Esmeralda, en todas las veces que repita, tiene una tilde en alguna, entonces acá también debo yo especificarlo. Porque si yo no la pongo, no me las cuenta, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Es muy susceptible a eso. Ahora, si aquí por decir algo, cuando estaba escribiendo la función se me fue un espacio, ese espaciecito en blanco que ustedes ven ahí, entonces en ese caso no me cuenta, no me contaría todos los esmeralda que encontrará acá en el rango. ¿Listo? Entonces, ojo que es muy susceptible a ese tipo de errorcitos. ¿Listo? Téngalos en cuenta. Y otro error que se puede dar es que ustedes no escriban bien el nombre. Entonces, por decir algo, digamos que ustedes, por escribir rápido, escribieron esmerada y no esmeralda. Entonces, en ese caso tampoco se las contaría. Entonces, ojo con eso. Podríamos ponerlo sí en minúscula, ¿sí? Pero también teniendo en cuenta los errores que les acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces esas serían las indicaciones para el uso de estas funciones. Entonces, listo. Veamos. Damos Enter. Y observen que según la función, solamente 4 empleados viven en el barrio Pandiguando. ¿Listo? Entonces, que aquí podemos comprobarlo. Como tenemos una lista bastante cortica, podemos comprobar si en verdad son 4 personas las que viven en el barrio Esmeralda. Entonces veamos, aquí tenemos una, tenemos dos, tenemos tres y aquí tenemos 4. ¿No hay más? Correcto. Entonces sí me hizo bien el conteo. Me hizo bien el conteo. Listo, entonces veamos otro ejemplo, también del uso de esta misma funcioncita. Por decir algo, a mí me dicen, saque el número de empleados con salario mayor a 2.600.000. Entonces, necesitamos saber cuántos empleados tienen salario mayor a 2.600.000. ¿Sí? Entonces, solamente tenemos un criterio. Ahí en ninguna parte nos especifican cuál es el empleado, pero sí me indican cuál es el rango del salario de ese empleado. Entonces, puedo utilizar la función contar.si. Entonces, veamos, contar.si, el rango. ¿Cuál es el rango ahora? El salario, que es donde voy a contar, punto y coma, comillas. Ahora sí, ¿qué me están pidiendo sacar de la columna salario? Los salarios que son mayores a 2.600.000. Ojo, solo mayor. Entonces, mayor e indico el valor, 2.600.000. Cierro comillas y cierro la función. ¿Sí? Entonces, repito, número de empleados con salario mayor a 2.600.000. Entonces, el rango es la columna salario y el criterio que sea mayor a 2.600.000. Entonces, con eso me debe contar todos los empleados que tienen salario por encima de ese rango. Enter. Veamos, entonces me indica que son 9 personas las que tienen salario mayor a los 2.600.000. ¿Listo? Eso, pues cada uno pues ya lo podrá comprobar allá en sus equipos. ¿Listo? Entonces miren lo que tenemos. Entonces, veamos un último ejemplo del uso de esta función. Por ejemplo, ¿cuántos empleados son mujeres? ¿Sí? Entonces me piden sacar la cantidad de mujeres que hay dentro de los empleados. ¿Sí? Dentro de los empleados. ¿Sí? Ojo, aquí, ¿qué columna me sirve para contar
quién es hombre y quién es mujer, ¿sí? La columna empleados, pues de acuerdo al nombre que tenga, me indicaría si alguien es hombre o es mujer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? No es la columna correcta para indicarme ese tipo de género. Entonces, lo que sí me permite precisamente la columna de género, a la redundancia, ¿sí? Que me indica quién es hombre y quién es mujer, mujer, de acuerdo al género, F femenino, M masculino, ¿sí? F femenino, M masculino. Entonces, empleados, aquí no me sirve para indicar quién es hombre y quién es mujer, me sirve la columna de género. Entonces, ahora sí, igual, contar, punto sí, abro paréntesis. El rango. ¿Cuál es el rango? La columna de género, que es donde están las personas que me indican hombre o mujer. Listo. Ahora sí, de ese rango que acabo de seleccionar, necesito contar las mujeres. Las mujeres son las F, las féminas, las de sexo femenino. Cierro paréntesis y ahora sí doy enter. Entonces, y observen que en el listado de empleados hay 11 mujeres. ¿Sí? 11 mujeres son las que existen en este listado que tenemos. Listo, entonces el uso de esta función pues es bastante fácil, ¿sí? Solamente me cuenta para un solo rango y se aplica un solo criterio, ¿sí? Entonces, ojo, un solo rango para un único criterio. Veamos. Entonces, si la función contar puntos sí me cuenta un solo rango para un solo criterio, entonces, ¿qué me haría la función contar puntos sí punto conjunto? Entonces, la función contar puntos y punto conjunto lo que me permite es utilizar varios rangos y aplicar varios criterios, ¿sí? No solo uno, como lo hace contar puntos sí. Un rango, un criterio no. Entonces, contar puntos sí es al contrario. Pueden ser varios rangos y aplicarle varios criterios. Entonces, de acuerdo a ello, me hace el conteo. Entonces, veamos. Entonces, ¿cómo es la estructura de la función contar puntos y punto conjunto? Entonces, lo primero, rango 1 va a tener un rango 1 y a ese rango se le va a aplicar un criterio 1, punto y coma. Puede tener un rango 2 y a ese rango se le aplica un criterio 2, punto y coma, puntos suspensivos porque pueden haber otros rangos con otros criterios, ¿sí? Entonces, esta es un poquito más larga, ¿sí? Porque se establecen varios criterios para el conteo. Entonces, contar puntos sí también me cuenta, me enumera, ¿sí? Me hace una numeración, un conteo de un rango de celdas que yo quiera especificar o detallar. Entonces, veamos. ¿Cuál sería un ejemplo para el uso de esta función? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas mujeres? No, cambiémosla. ¿Cuántos hombres viven en el barrio, por decir algo, Pandiguán? Entonces, miren la pregunta, ¿cuántos hombres viven en el barrio Pandiguando? Entonces, ahí tenemos dos criterios, dos condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Debemos especificar cuántos hombres hay y a la vez cuántos viven en Pandiguando. Entonces, en ese caso, para esta pregunta tenemos que hacer uso de dos columnas del listado que tenemos. Entonces, que en este caso, para indicar los hombres, debemos utilizar la columna de género. Y para indicar quiénes viven en el barrio Pandiguando, debemos utilizar la columna de barrio, ¿sí? Entonces, dos rangos. Entonces, para ello utilizamos la función contar puntos y punto conjunto, ¿sí? Es distinta a contar puntos y que solamente me permitía aplicar un criterio a una columna. Entonces, acá ya tenemos dos.
Entonces veamos, contar, punto sí, punto conjunto. No importa si primero hago el conteo de los hombres o del barrio, no es indiferente, pero sí debemos evaluar los ambos. Entonces, por ejemplo, primer conteo, vamos a contar de la columna género, punto y coma, que es nuestro primer rango de criterios, ¿sí? De ahí debemos sacar los hombres, o sea, los M, los masculinos, punto y coma. Entonces, y que además vivan en Pandiguán. Entonces necesitamos la columna del barrio, punto y coma, y a esa columna le aplicamos el criterio, el barrio que me están indicando, Pandiguán. Y cierro comillas. Cierro la función. Y ahí ya doy solución a la pregunta. Entonces, ¿cuántos hombres? Entonces, rango de B2 a 22, que es género. De ahí saco las M, que son los hombres, los masculinos, ¿sí? Viven en Pandiguán, entonces D2 de 22, que es la columna de barrio. Y de ahí, de esa columna, saco las que son Pandiguano. Listo, enter. Pues miren, entonces son 3 personas que viven en el barrio Pandiguando, que deben cumplir estas 2 condiciones, ser hombres y vivir en Pandiguando. Entonces veamos si es verdad. Entonces mira, aquí tenemos uno, entonces tenemos un M que vive en Pandiguando, ¿sí? Acá, otro M que vive en Pandiguando. Una F en Pandiguando, entonces esa no la está contando. Entonces miren, acá tenemos la tercera y última, un M que vive en Pandiguando. Entonces, es decir, que la función me hizo el cálculo correctamente, ¿sí? Entonces, solo 3 hombres viven en el barrio Pandiguano. Entonces, si se dieron cuenta, acá teníamos un F Pandiguando. Entonces, ese no lo contó porque no entra en el rango, porque no es un hombre. ¿Listo? Entonces, sí, me aplicó correctamente la función. Entonces, veamos otro tipo de preguntas que podríamos hacer con la función Una contar. pregunta. Dime. Y si quisiéramos saber cuántas mujeres y hombres viven en el barrio Pandiguando, a la fórmula se le agregaría M y F. No, no, para allá iba. El conteo, el conteo solamente puedo hacerlo una vez por columna, ¿sí? Es decir, que si aquí me pedirían cuántas mujeres y hombres vienen pandiguando, no podría hacerlo, no me daría, ¿sí? No puedo utilizar, por decir algo aquí, el rango B2 veces, no me lo permite, una sola vez por cada columna, ¿listo? ¿Entendió ese pedacito? Veamos. Señor. Si yo quiero hacer, a ver, veamos la pregunta que hizo la compañera. Si yo quisiera hacer eso, contar, punto sí, punto conjunto. Si yo quisiera especificar eso, entonces, a ver, listo, rango, punto y coma, F. ¿Sí? Rango, punto y coma, F. Entonces, nuevamente, rango, punto y coma, M. ¿Sí? Y que además vivan en, lo que hizo la compañera, en Pandiguando, coma, Pandiguando. Cierro comillas, cierro paréntesis. Vamos a enter. Entonces me aparece 0, ¿sí? Entonces no podemos utilizar 2 veces la misma, o sea, aplicarle 2 criterios a la misma columna sobre la misma función. No, tendría que hacerlo aparte. Es decir, que tendríamos que hacer esto. Aparte, hacer lo mismo, pero aparte. ¿Sí? Entonces, que de esta sean las F, y coma, F, y que acá sea Pandiguan, ¿sí? Que son 2 las que cumplen ese criterio. Y la pregunta sería esta misma, pero
mujeres. Uy. ¿Listo? Entonces, ¿entendió esa parte? No puedo utilizar dos veces el mismo rango para aplicarle un criterio diferente. Entonces, ojo con eso. Sí, Solamente se señor. puede una vez por columna, nada más. ¿Listo? Entonces, pilas ahí, pues. Listo, entonces terminemos con otro ejemplo que se puede utilizar el uso de esta función. Entonces, por ejemplo, número de empleados. Número de empleados que ganen entre, por decir algo, entre 1.000.000 y 2.500.000. Entonces, o nos pueden hacer esa pregunta. Entonces, del listado de empleados, dígame, ¿cuántos empleados ganan entre 1.000.000 y 2.500.000? ¿Sí? Entonces, lógicamente, ese ganan se refiere a la única columna que tenemos ahí numérica, que es nuestro salario. Es decir, que a esa columna es a la cual le aplicamos ese tipo de salarios. Ojo, ojo ahí. No podríamos utilizar los empleados porque el nombre, porque tampoco me lo están especificando. ¿Listo? Entonces, ojo con esta. Ahora, aquí ya viene algo para que ustedes van a refutar y yo sé por qué. Veamos, pero primero hagamos el ejemplo conjunto. Ojo lo que les acabé de decir con el ejercicio anterior, para que se den cuenta de algo. El rango, el inferior va a ser mayor o igual a 1.000.000. Punto y coma. Ojo aquí. Menor a 2.500.000. Entonces, miren la forma de cómo especificamos un rango. Es muy similar a lo que usamos en la función si con i. ¿Listo? Pero ahora, ¿en qué? A ver si alguien cayó en cuenta de lo que acabé de decir con el anterior ejercicio. ¿Recuerdan que les dije en el anterior ejercicio? Que no se podía poner dos criterios. Exacto, sobre la misma columna, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y aquí qué estamos haciendo? Sobre Es la que misma columna le ahí, aplicamos dos criterios, pero ojo, ya voy para allá, ¿sí? Cuando el criterio es a una columna tipo texto, ojo, tipo textual, no podemos hacer ese caso, ¿sí? Como fue en la columna anterior, que fue que le hicimos dos veces a la columna del género. Eso no podríamos hacerlo, ¿sí? Pero si queremos especificar un rango de números, ¿sí? Sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Siempre y cuando la columna sea numérica. Ojo, ojo a la sección ahí, ¿no? Si la columna es tipo textual, tipo texto, ¿sí? No podemos aplicar los criterios a la misma, pero sí podemos hacerlo a una numérica. Entonces, en el ejemplo, en el caso, cuando queramos especificar un rango de números. Listo, entonces, ojo ahí a la única salvedad que tiene la función para aplicarlo dos veces a la misma, ¿ok? Entonces, solo a las columnas numéricas se le pueden hacer ese tipo de aplicar dos criterios a la misma columna. En el caso, como estamos viendo, de especificar un rango de números. ¿Listo? Entonces, ojo a esa diferencia. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien iba a preguntar algo? no, señor, ya. ¿Listo? Entonces, quedó claro ese pedacito, ¿no? Recuerden, columnas de tipo texto no se le aplica dos veces
dos criterios diferentes a la misma. Sí se puede a una columna de tipo número. Bueno, listo. Entonces, ahí dejamos la función contar sí y contar sí conjunto, que son las que me cuentan o me enumeran de acuerdo a determinados criterios. Veamos las dos siguientes funciones, ya para terminar todo este tema de las funciones lógicas de Excel. Si contar sí y contar sí conjunto me cuentan, sumar sí y sumar sí conjunto, ¿qué es lo que me hacen? Me totalizan, me hacen una sumatoria de acuerdo a diferentes criterios de selección en diferentes rangos de celda. En este caso, pues las columnas de la lista que tenemos en pantalla. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura de la función sumar punto sí? Entonces, sumar punto sí, entonces, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir un rango, ¿sí? Un rango de celdas a las cuales se le va a aplicar un criterio y adicionalmente va a tener una columna que va a ser el rango de suma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? ¿Cuál es la columna que voy a sumar? Entonces, ojo ahí. Entonces, tres criterios. Rango es la columna a la cual se le va a aplicar el criterio y el rango de suma es la columna que me va a totalizar, que me va a hacer la sumatoria. Entonces, esos son los tres parámetros de la función sumar punto sí. Ahora, ¿en qué casos podemos usar sumar puntos sí? Entonces, por ejemplo, a ver, total salario de los empleados hombres. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto en total es la suma del salario de los hombres? ¿Sí? Entonces, usando la función de sumar puntos y rango. Entonces, ¿cuál es el rango que voy a sumar? El salario. Entonces, salario. ¿Sí? No, perdón, aquí estamos mal. El rango. Entonces, primero debemos especificar quiénes son hombres, ¿sí? ¿Quiénes son hombres? Porque lo que nos piden totalizar es el salario. Entonces, primero debo indicar el número de hombres que existen en la lista. Entonces, el número de hombres me lo da la columna género. Entonces, género, punto y coma. A esa columna sí le podemos aplicar el criterio. Entonces, uy, aquí la tomé aquí. Perdón. El criterio, entonces, el criterio es M de los hombres. M. Listo, miren, ya tenemos el rango, ¿sí? Y tenemos el criterio aplicado. Entonces, el género M para los hombres. Ahora sí, ¿qué me piden totalizar? El salario. Entonces, el rango de suma, entonces, es la columna que voy a sumar, la columna numérica. Entonces, seleccionamos nuestra columna numérica. Aquí este rango de aquí es que me quedó mal. Aquí no es C, sino B. ¿Sí? Entonces, rango y criterio para sacar los hombres y rango de suma, que es la columna de salario, la que me piden sumar, la que me piden totalizar. Listo, entonces cierro paréntesis y pongo y oyente para saber cuánto es el valor. Es decir, que el salario de todos los hombres me suma 30.966.500. ¿Sí? El salario de todos los hombres. Entonces veamos cuánto me sumaría el salario de todas las mujeres. El salario de las mujeres. Entonces, de igual forma, sumar punto sí. Primero indico las mujeres. De B2 a B2, sáqueme las F. Pero así, ¿qué me va a sumar? Pues el salario. Cierro paréntesis.
Y ahí lo tengo, miren. Es decir, que el salario total de todas las mujeres es de 24.938.470. ¿Listo? Entonces, de esa manera hacemos uso de la función sumar puntos. Sí, veamos un último ejemplo. Entonces, por ejemplo, suma del salario de los empleados que vivan en el Cadillal, por decir algo. Sí, te necesito saber cuánto es la suma del salario de los empleados que viven en el Cadillal. Entonces, sumar puntos sí. Primero, ¿qué debo hacer? Debo indicar quiénes viven en el Cadillal, porque lo que me piden totalizar es el salario. Entonces, del barrio, puntico, vamos a sacar los que son del Cadillal. Punto y coma. Ahora sí, rango de suma, ¿qué es lo que voy a sumar? El salario. Cierro paréntesis y doy enter. Entonces, la suma del salario de los empleados que viven en el Cadillal es de 12.003.250 pesos. Listo, entonces esa es la forma como aplicamos la función sumar puntos y para un rango y un único criterio de selección. ¿Listo? Veamos un último ejemplo para establecer cuando se utilice un rango de número. Entonces, por ejemplo, total salario de los empleados que ganan más, no, menos de 1.000.000. Entonces, salario de los empleados que ganan menos de 1.000.000. Entonces, ¿a cuál columna le aplicamos el criterio para luego sumarla? Entonces, leamos bien. Total salario de los empleados que ganan menos de 1.000.000. Entonces, aquí todo es sobre la columna salario. Veamos. Sumar. Punto 5. Entonces, ¿cuál es mi rango? El salario. ¿Por qué? Porque de este salario debemos especificar los que son menor a 1.000.000. Cierro comillas, punto y coma. Ahora sí, lo sumo, o sea, que me sume todos los salarios que ganen menos de 1.000.000. Entonces vuelvo y selecciono la columna de salario para hacer la sumatoria. Cierro paréntesis y ahora sí, enter. Entonces, observen que el salario total de los empleados que ganan menos de 1.000.000 es de 3.746.920 pesos. Y miren que aquí utilicé la columna, pero ojo, la columna la utilicé en dos parámetros diferentes, ojo, son diferentes, porque acá se le aplica ese el criterio y en este simplemente estoy sumando. ¿Listo? Entonces miren que son celdas numéricas, donde sí puedo utilizar dos veces la columna o el rango. Listo, entonces, y por último, tenemos nuestra función sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué es lo que me permite? Entonces, simplemente aumentar los criterios y las condiciones para hacer un total o una sumatoria de una columna numérica. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de la función sumar puntos y punto conjunto? Es la siguiente. Entonces, lo primero que debemos indicarle es el rango de suma o la columna que voy a sumar. Rango de suma. Luego, entonces ya viene el rango 1, a la que se le aplica un criterio 1. Y un rango 2, a la que se le aplica un criterio 2. Punto y coma, suspensivos porque pueden haber más
más rangos que se le apliquen más criterios o condiciones, ¿sí? Entonces, si se fijan bien, ¿cuál es la diferencia entre sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto? En sumar puntos y solita, el rango de la sumatoria lo tiene el parámetro al final. Entonces, el parámetro que suma, el rango que suma, está al final. Con sumar puntos y conjunto, el rango que suma debemos especificarlo al inicio. Entonces, ojo ahí para que no se vayan a equivocar cuando estén realizando la práctica de este tema. ¿Sí? Sumar puntos y el rango de suma lo tiene al final, sumar puntos y punto conjunto lo tiene al inicio de la función. Entonces veamos cómo haríamos uso de esta función. Suma del salario de quienes ganen entre 1.500.000 y 3.500.000. Entonces, suma el salario de las personas que ganen entre 1.500.000 y 3.500.000. Entonces, ustedes saben que un rango de números, ¿sí?, implica más de un criterio. Entonces, por eso podemos usarla mediante el uso de sumar puntos y punto conjunto. Entonces, veamos cómo quedaría configurado para darle solución a esta pregunta. Entonces, sumar puntos y punto conjunto. Entonces, ojo, lo primero, ¿qué me piden sumar? Suma del salario. Entonces, salario. ¿Sí? Es lo primerito que hay que seleccionar. Lo que voy a sumar. Listo, entonces ya tengo lo que voy a sumar. Ahora sí, saco los criterios. Entonces me piden los que están entre 1.500.000 y 3 millones. Entonces, nuevamente, salario. Pero a este rango, punto y coma, le aplico que sea mayor o igual a 1.500.000. Punto y coma. Entonces, nuevamente, a este salario le aplico el otro criterio, pero en este caso, que es menor o igual a 3.500.000. Cierro comillas, cierro la función y doy enter. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No me sumó. A ver. Esperen un momentico, chicos. Aquí. Listo. Me había pasado de un errorcito. Listo, entonces ya obtengo el valor, es decir, que todos los empleados que están en el rango entre 1.500.000 y 3.500.000, entonces suman un salario de 15.345.500. ¿Sí? Entonces, todos los empleados que tengan salario en ese rango de números. Entonces, ese es el total. ¿Listo? Entonces, veamos otro ejemplo. Pues, por ejemplo, total salario de las mujeres que vivan en el barrio Junín. Listo, entonces miren, para esta pregunta sí tenemos dos columnas. Mujeres, entonces necesitamos la columna de género para especificar quién es mujer, y barrio, para saber dónde viven, que es Junín. ¿Sí? Entonces, tenemos dos condiciones que aplicar. Entonces, me sirve el uso de la función sumar puntos y conjunto. Entonces, veamos. Igual, sumar puntos y punto conjunto. Rango de suma. ¿Qué voy a sumar? El salario. Punto y coma. Ahora sí puedo especificar lo demás. Entonces, de género, me piden sacar las féminas, las F. Y coma. Y del barrio, punto y coma, me piden sacar los de Junín. Cierro comillas.
y cierro paréntesis. Y damos enter. Y ahí obtenemos el resultado. Es decir, que el total salario de las mujeres del barrio Junín es de 7.326.400 pesitos. ¿Listo? Entonces, miren que con esto entonces ya culminaríamos toda nuestra parte de el uso de las funciones lógicas de Excel. Entonces, primero vimos el uso de la función reina, la función sí, y luego las otras 4 funciones que nos sirven para especificar diferentes valores para hacer análisis de datos. Ojo, ¿sí? Sobre todo en la parte financiera, van a necesitar bastante estas funcioncitas, ¿sí? Eso los supervisores, los jefes le piden hacer a uno y muchos informes, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Y para ello entonces ya saben cuáles son las funciones que ustedes deben utilizar, ¿sí? Las funciones de análisis, que son las funciones lógicas, de sobre todo estas últimas 4, ¿sí? Se utiliza mucho sobre todo cuando nos piden, repito, hacer informes sobre las hojas de Excel. ¿Listo? Entonces, eso sería todo en cuanto a las funciones lógicas, chicos. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Instructor, o sea que en la que se dice sumar sí punto conjunto se puede hacer lo que yo le decía, de sumar, digamos, cuántos hombres y mujeres viven en el mismo barrio, digamos, Pandiguando, Ah, hagámoslo, o tampoco se puede. vamos a hacerlo. Vamos a probar a ver si lo hace. Mm, vamos a sumar el salario. Eh, F, No, yo digo es hombres y mujeres que vivan en el mismo barrio, hombres y mujeres que viven no en el la mismo barrio. suma de los salarios. Ajá, o sea, Ah, entonces digamos que en contar. un informe a nosotros nos digan cuántos hombres, digamos, cuántos clientes tiene usted entre hombres y mujeres que vivan en el barrio La Esmeralda. Entonces, quiero saber si hay una fórmula con la que uno pueda aplicarla. Digamos, si yo tengo 200 clientes, ¿cómo hago para saber de esos 200 entre hombres y mujeres cuántos viven en La Esmeralda? Ah, ya. Lo que hicimos en el ejercicio anterior, tienes que hacerlo por aparte, porque la función no te lo va a permitir, ¿sí? Primero tienes que sacar la cantidad de mujeres y luego sí la cantidad de hombres, ¿sí? Entonces, con Ah, esos o sea datos, que entonces no, tú ya con llevas. ninguna de las cuatro se puede. O sea, con ninguna de las cuatro se puede hacer eso. No, o sea, que tenga que sacar los 2 criterios al tiempo, no. Entonces, como te digo, tendrías que sacarlo así por separadito los 2 daticos y luego sí sumarlos. ¿Listo? Entonces, Ah, ahí ya. le estaría dando solución. Ah, Pero ya, ya. los dos a la vez sobre la misma función, no puedes hacerlo. Tienes que separarlo en 2 funciones distintas. ¿Listo? Ah, ya. Sí, ya, instructor. Lo que pensaba yo era que, digamos, que de pronto había una de esas cuatro que pudiera hacer eso pero no, pues ya. Ya No, entendí. la función no puede hacerlo. ¿Listo? No puede hacerlo. Entonces tienes que separarla así como se hizo aquí. Mira, aquí que estábamos contando los hombres y mujeres que vienen pandigando, pero tocó que separarlas. ¿Listo? Así, de esta manera. Y luego sí, pues Listo. tú harías la suma en Listo. otra, en una nueva celdita. Harías el total. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud, pregunta? No, señor, yo no. ¿Los demás? ¿Está claro? ¿Ya podrían hacer la práctica?